Muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo video del curso de análisis matemático. Mi nombre es José Francisco Marín Camacho, espero que les sirva, espero que les guste y sea muy útil para todos. El día de hoy hablaremos del tema de números reales y de algunas de sus características. Si están listos, comenzamos. ¿Qué son los números reales? Los números reales son aquellos que pueden expresarse como decimales, por ejemplo, menos 3 cuartos, que sería menos 0.75. Un tercio, que es igual a 0.333 hasta el infinito. Raíz de 2, que sería 1.4142. Hay que recordar que el símbolo R mayúscula denota tanto el sistema de números reales como a las rectas reales. Entonces, cuando nosotros veamos este símbolo, quiere decir que estamos hablando de los números reales. Los números reales pueden distinguirse en tres subconjuntos especiales. Los números naturales, que por ejemplo son todos aquellos números enteros positivos, como el 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta el infinito. Los números enteros, que pueden ser tanto positivos como negativos. El más 1, menos 1, más 2, menos 2, más 3, menos 3, más 4, menos 4 y así sucesivamente. Y los números racionales. Los números racionales son todos aquellos que son fracciones como un tercio, menos 4 novenos, 200 treceavos. Los números reales también se pueden caracterizar por diferentes propiedades, los cuales son las propiedades algebraicas, las cuales establecen que los números reales pueden sumarse, restarse, multiplicarse y dividirse, excepto entre 0, ya que si dividimos entre 0 se determina la división para obtener más números reales bajo las reglas usuales de la aritmética. Y en segundo, las propiedades de orden de los números reales. A partir de ellas pueden obtenerse las siguientes reglas que veremos en la diapositiva siguiente y la propiedad de completez. Esta regla, a grandes rasgos, la propiedad de completez afirma que hay suficientes números reales para completar la recta real, o en el sentido que no haya vacíos o faltantes o huecos en ella. Entonces, veremos las reglas para las desigualdades. Si tenemos que A, B y C son números reales, entonces A menor que B implica que A más C va a ser menor que B más C. Como ustedes pueden observar, aquí lo que hicimos fue en las dos partes de la desigualdad sumarle un número real. En este caso es C más C y más C. La segunda regla es parecida a la primera, donde dice que A menor que B implica que A menos C es menor que B menos C. Excepto que aquí, en vez de estar sumando un número real, estamos restando número real a los dos términos de la desigualdad. La regla 3 dice que si A es menor que B y C es mayor que 0, implica que A por C es menor que B por C. Y la regla 4 dice que si A es menor que B y C es menor que 0, implica que B por C es menor que A por C. Para esto hay un caso especial cuando A es menor que B, implica que menos B es menor que menos A. Y la regla 5 implica que si A es mayor que 0, implica que 1 sobre A es mayor que 0. Si tanto A como B son positivos o ambos son negativos, entonces tendremos que si A es menor que B, implica que 1 sobre B es menor que 1 sobre A. Los números racionales son precisamente los números reales con expresiones decimales, los cuales los podemos caracterizar de dos tipos, como finitas, los cuales terminan con una secuencia infinita de ceros, por ejemplo, 3 cuartos es 0.75000 hasta el infinito, o periódicas,
los cuales terminan en un bloque de dígitos que se repite una y otra vez. Por ejemplo, 23 onceavos es igual a 2.090909 y este 09 se repite hasta el infinito. El conjunto de números racionales tiene todas las propiedades algebraicas y de orden de los números reales, pero carece de la propiedad de completez. Por ejemplo, no existe un número racional cuyo cuadrado sea 2. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un vacío en la recta racional donde debería estar la raíz de 2. Los números reales que no son racionales se llaman números irracionales y se caracterizan por tener expansiones decimales no finitas y no periódicas. Como por ejemplo, tendremos pi, raíz de 2, raíz cúbica de 5 y logaritmo base 10 de 3. La notación de conjuntos es muy útil para especificar un subconjunto de números reales. Un conjunto es una colección de objetos, los mismos que constituyen los elementos del conjunto. Por ejemplo, si S es un conjunto, la notación que se ve en la diapositiva significa que A es un elemento de S. La notación que se ve en la diapositiva significa que A no es un elemento de S. Si S y T son conjuntos, la notación que se ve en la diapositiva significa que es una unión entre los conjuntos S y T. Esta consiste en que todos los elementos que pertenecen a S o a T, o tanto a S como a T. La notación que aparece en la diapositiva implica que estamos hablando de una intersección entre los conjuntos S y T y que consiste en que todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos S y T. Y por último tenemos esta notación, el cual implica que es un conjunto vacío, como por ejemplo la intersección de los números racionales y los números irracionales es el conjunto vacío. Algunos conjuntos pueden describirse al listar sus elementos separados por comas entre llaves. Por ejemplo, el conjunto A, conformado por los números naturales o enteros positivos menores que 6, pueden expresarse como se muestra en la diapositiva. A es igual a, se abren las llaves 1, 2, 3, 4, 5 y se cierran las llaves. O si se quiere el conjunto de todos los números enteros, se puede escribir como se abren las llaves 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, y así hasta el infinito y se cierran las llaves. Otra manera de describir un conjunto consiste en encerrar en 3 llaves una regla que genere todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, A es igual a, se abren las llaves, X tal que X es un entero y 0 es menor que X y X es menor que 6. Es un conjunto de enteros positivos menores que 6. Ahora, vamos a hablar de intervalos. Un intervalo es un subconjunto de las rectas real y recibe el nombre de intervalo si contiene por lo menos 2 números y todos los números reales que están entre cualquier par de sus elementos. Existen 2 tipos de intervalos, los intervalos finitos y los intervalos infinitos. Los intervalos tenemos finitos e infinitos. Decimos que un intervalo finito es cerrado, se incluye sus 2 extremos, semiabierto, se incluye uno de sus extremos pero el otro no, y abierto si no incluye ninguno de sus extremos. Los extremos también se llaman puntos frontera, ya que conforman precisamente la frontera del intervalo. El resto de los puntos del intervalo son puntos interiores y sustituyen el interior del intervalo. En los intervalos infinitos también podemos observar que tenemos abiertos y cerrados. Por ejemplo, aquí tenemos un intervalo abierto donde dice que va desde A hasta infinito, sin incluir A y sin incluir infinito. También existen intervalos cerrados donde
va desde a hasta infinito, incluyendo a. También existen hacia menos infinito, desde menos infinito sin incluirlo hasta b sin incluirlo. Y cerrado si va desde menos infinito hasta b, incluyendo el número b. Y si incluye todos los números reales, va desde menos infinito hasta infinito. Ojo chicos, siempre que hablemos de intervalos con infinitos que tiendan a menos infinito o a más infinito, deben de poner la nomenclatura de abierto. Pasaremos con el siguiente tema, que es resolución de desigualdades. Al proceso de encontrar el intervalo o intervalos de números que satisfacen una desigualdad en X se llama resolver la desigualdad. Por ejemplo, vamos a resolver las siguientes desigualdades y mostrar su solución en forma de desigualdad, en forma de intervalo y en forma gráfica. Tenemos 2x menos 1 menor que x más 3, menos x sobre 3 menor que 2x más 1 y 6 entre x menos 1 mayor o igual que 5. Entonces, empezaremos con el inciso A. Primero vamos a transcribir nuestra desigualdad que dice 2x menos 1 menor que x más 3. Lo primero que vamos a hacer es pasar todas las x para un lado y los números hacia el otro lado. Las x son nuestras incógnitas y estos son los números reales. Pasaremos este menos 1 a este lado de la desigualdad. Si de este lado está restando, va a pasar sumando. Por lo cual tendremos que 2x menor que x más 4. Entonces, este menos 1 pasó a este término sumando, por lo cual tenemos más 3 más 1 da más 4. Ahora, lo que vamos a hacer es pasar este término x a este lado de nuestra desigualdad. Si de este lado está con el signo positivo, pasará a este lado de la desigualdad con el número negativo, por lo cual vamos a tener 2x menos x y obtendremos x menos 4. Ahora, ya tenemos resuelta nuestra desigualdad, donde dice que x es menor a 4. Ahora lo vamos a poner en forma de intervalo, lo cual nos va a dar un intervalo abierto que dice que x va desde menos infinito hasta 4, sin incluir infinito y sin incluir el 4, porque x es menor que 4. Y de forma gráfica lo podremos ver como desde 4 hasta menos infinito, sin incluir el número 4. Ahora, pasemos al siguiente ejemplo. Primero vamos a transcribir nuestra desigualdad, la cual dice menos x entre 3 menor que 2x más 1. De igual forma que en el ejercicio pasado, vamos a pasar todos los números de un lado de la desigualdad y todas las incógnitas o x al otro lado de la desigualdad. Empezaremos con el número 3 que está dividiendo. Si está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces tendremos menos x menor que 3 por 2x son 6x y 3 por 1 son más 3. Ahora, una vez que tenemos de esta forma nuestra desigualdad, pasaremos nuestro menos x a este lado de la desigualdad. Esto lo hacemos para no usar la excepción de la regla 4. Entonces tendremos que 0 menor que, si está con menos pasa con más, entonces x más 6x da 7x y este 3 queda de la misma forma. Ahora pasaremos este número 3 positivo a este lado como negativo. Tendremos menos 3 menor que 7x. Y ahora, lo único que nos estorba del lado de las incógnitas es el número 7. Está multiplicando, va a pasar a este término dividiendo, lo cual nos va a obtener menos 3 sobre 7 menor que x. Entonces,
para obtener el intervalo de x, vamos a decir que va desde menos 3 séptimos hasta infinito. Y de forma gráfica es desde menos 3 séptimos sin incluirlo hasta infinito. Y por último vamos con el último ejemplo. Vamos a transcribir nuestra desigualdad que dice 6 entre x menos 1 mayor o igual a 5. Aquí tenemos que observar detenidamente nuestra desigualdad. Tienen que ustedes ver que esta desigualdad solo puede satisfacerse si x es mayor a 1. ¿Por qué? Porque si x fuera igual a 1, esto sería 1 menos 1 y aquí daría 0. Y como lo dije anteriormente, no se pueden hacer divisiones entre 0. Y si x fuera menor que 1, por ejemplo, fuera 0, nos daría un número negativo. Por ejemplo, si fuera 0 menos 1 daría menos 1. Y si dividimos un número positivo entre un número negativo, nos va a dar un número negativo. Por lo cual no se va a satisfacer esta desigualdad de mayor o igual. Entonces tenemos que ver que x tiene que ser mayor a 1. Entonces, una vez que dimos ese argumento, vamos a seguir con la resolución de esta desigualdad. Como comenté anteriormente, tenemos que pasar los números de un lado y las incógnitas de otro. Entonces, aquí está dividiendo x menos 1, está dividiendo esta parte de la desigualdad, entonces va a pasar multiplicando. Por lo tanto, vamos a tener que 6 mayor o igual que 5x menos 5. Ahora que tenemos esta forma, vamos a pasar este menos 5 a este término sumando. Si aquí está con signo negativo, va a pasar con signo positivo. Por lo cual va a ser 6 más 5. Por lo tanto, vamos a obtener que es 11 mayor o igual a 5x. Y este término que está multiplicando lo tenemos que pasar dividiendo. Entonces, ahora vamos a obtener que son 11 quintos mayor o igual que x. Una vez obtenido este resultado, ya podemos tener nuestro intervalo para x, el cual será un intervalo semiabierto que va desde el 1 sin incluirlo, porque si no se va a indeterminar la división, hasta 11 quintos incluyéndolo. ¿Por qué lo incluimos? Porque aquí la desigualdad dice que es mayor o igual a x. Este igual dice que podemos incluirlo. Y de forma gráfica podemos tener que x va desde 1 sin incluirlo hasta 11 quintos incluyéndolo. Bueno chicos, esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video y no olviden de suscribirse al canal, no olviden darle like y nos vemos hasta la próxima.